Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba, nuestra partida se acerca, las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. La bomba de tiempo, la olla que hierve al norte de Israel, que es Siria, donde los conflictos civiles como de naciones se ha agudizado, tanto que está a punto de reventar y afectará al mundo entero, como nos lo dice Jeremías, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y para comprender en qué zona peligrosa estamos ya parados y que el tiempo de gracia se acaba, escuche. Rusia advierte de que la Tercera Guerra Mundial es inminente. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, advierte que esto es consecuencia al fracaso de paz en Siria. Y la OTAN le responde, acusando a Rusia de frenar la paz en Siria, tanto que el presidente francés, François Hollande, no excluye la posibilidad de guerra entre Rusia y Turquía. Y ante este peligro, la prensa internacional alerta que Arabia Saudita empieza los preparativos para invadir Siria. En una palabra, para que nos quede claro, nos están diciendo que ya están calentando motores, Y no se nos debe de olvidar que la Fuerza Aérea de Arabia Saudita ha estado atacando al Estado Islámico desde que comenzó la campaña en Siria en septiembre del 2014. Tanto que ya muchos analistas dicen que se puede iniciar en este mes la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. Al decir que 350,000 soldados en Arabia Saudita se están preparando para invadir Siria. Y ante este escenario debemos comprender que la Tercera Guerra Mundial se gesta, como lo advierte la prensa internacional, porque se vuelve a superar el número de países necesarios para una guerra mundial, que son 5. Con esta nueva ofensiva en Siria, donde se ha confirmado que Arabia Saudita, que está formando 150,000 tropas terrestres, que está integrada por saudíes, sudaneses, egipcios y jordanos, para entrar en combate en Siria. Escuchó bien, para entrar en combate en Siria. Y ante esta ofensiva que está planeando Arabia Saudita junto con sus aliados, Rusia alerta que una operación militar saudita en Siria supone declaración de guerra.
A esa iniciativa de Arabia Saudita también se unieron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Turquía. Y Rusia vuelve a contestar y anuncia la actividad inmediata de sus tropas de despliegue rápido por tierra, mar y aire. Y ante todos estos eventos y peligros que se ven venir, la palabra de Dios nos dice y alerta qué va a suceder. Primero, nos debe de quedar muy claro que el evento del arrebatamiento, que es en un abrir y cerrar de ojos, y que es muy diferente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde todo ojo lo verá, y que si aún así usted está confundido en que es el mismo evento, lo invitamos a ver este video con las grandes diferencias de estos dos gloriosos e impactantes eventos, para que pueda comprender que el arrebatamiento puede suceder ya, en cualquier momento, en cualquier momento, porque la palabra de Dios nos alerta que sucederá a la hora que no pensáis, como nos lo dice Mateo 24, del versículo 40 al 44. Y aquí el peligro para aquellas personas y congregaciones que han dejado la sana doctrina por mensajes motivacionales y entretenedores fomentado por sus falsos líderes y pastores, que viven ajenos a la actual realidad, cegados por sus afanes terrenales y por la mercadería que han hecho de la fe de sus congregantes. Ellos no podrán entender que estamos viviendo los últimos tiempos para que puedan enderezar su vida conforme a lo que nos indica Lucas 21, del versículo 34 al 36. Por el desconocimiento que tienen de la palabra de Dios y porque no se han dado cuenta que la apostasía los ha alcanzado y los ha atrapado, como nos lo dice Primera de Timoteo 4:1. Sabemos que la Iglesia de Cristo partiremos al inicio del día grande del Señor, como ya lo hemos explicado en programas pasados, y que usted debe de saber y tener esas bases bíblicas que sustentan, para que no sea como esas personas que están viviendo en apostasía y no comprenden por qué Dios ha dado este tiempo extra, que aún no han empezado las guerras del fin, para que se arrepientan y regresen al camino correcto conforme a la bendita palabra de Dios, como nos lo dice 2 de Pedro 3:9. Y si aún así no comprende que el final se acerca y que el conflicto que hierve en Siria está provocando también el inicio de las guerras religiosas que pondrán el fin a todas las religiones, escuchó bien, el fin a todas las religiones, para preparar el camino a una sola religión que adorará al anticristo en la semana 70, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13. Para eso debemos de comprender que el Islam, que es la religión que está creciendo más mundialmente y que se está expandiendo por la anchura de la tierra, como nos lo dice Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, y que ya explicamos anteriormente cómo estos refugiados de esta zona de conflicto van saliendo para todas las naciones. Y que hoy en Siria, como Irán, que son naciones islámicas chiitas, que están dentro de esa bomba de tiempo en Siria, que hierve y donde tiene grandes diferencias y conflictos con Arabia Saudita y Turquía, que son naciones islámicas sunitas, donde se ven sus grandes diferencias que apoyan a los rebeldes chiitas tanto en Yemen como Arabia Saudita para desestabilizar sus gobiernos, y donde también no debemos de olvidar que Siria es aliado de Rusia y de Irán, y que Arabia Saudita como Turquía son aliados de Estados Unidos y de la OTAN, y que las guerras por el petróleo, su precio, han enfrascado a estas potencias por el control de los hidrocarburos y el control del Medio Oriente. Por lo tanto, no le quede la menor duda que lo peor viene con el inicio de estas guerras del fin. Y la alerta del desenlace final es inminente, que en medio de negociaciones y treguas que se tienen hoy, se rompen con la mayor facilidad,
tanto que en estas breves treguas de paz han arrancado las maniobras militares más grandes del mundo, escuchó bien, más grandes del mundo en Arabia Saudita, con el no menor importante nombre de estas maniobras militares, con Trueno del Norte. Escuchó bien, Trueno del Norte. Y si sabemos bien que Jeremías 1, versículos 13 y 14 nos dice que del norte de Israel vendrá el mal a toda la tierra, pues ahora sí, el que tenga oídos, oiga. Porque ante el cumplimiento ya de estos eventos, no podemos pasar por alto ya el grave peligro que se vive en Siria, donde no debemos de olvidar que es una lucha de todos contra todos por la diversidad de intereses y conflictos de grupos terroristas y naciones que ya están involucradas en esa nación de Siria, que provocarán las guerras del fin, que convulsionarán a toda la tierra de tal manera que el mundo no volverá a tener paz. Escuchó bien, no volverá a tener paz, hasta que aparezca por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, que es después de la guerra del Armagedón, al final del día grande del Señor. Como nos los dice Apocalipsis capítulo 16, de los versículos 12 al 17, y Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21. Ahora, Siria ya es la olla que está hirviendo al norte de Israel en una lucha sin cuartel, donde va a detonar la primera guerra de gran alcance de las muchas que ya hay ahora ahí. Solo que esta guerra ya no serán con armas convencionales las que se estarán utilizando, serán ya las temibles armas nucleares, biológicas y químicas que causarán la detonación, que el conflicto y la guerra se vaya afuera de las fronteras de Siria y alcance a todo el Medio Oriente, y pronto se expanda y llegue a otras zonas de conflicto en toda la tierra, como ya lo hemos explicado en programas anteriores, y que usted debe de ver y valorar la magnitud del peligro y problema que se viene a la tierra y a todos sus habitantes, donde Rusia, que es Gog y Magog, saldrá victorioso de esta primera guerra contra Arabia Saudita y la OTAN, y tomará el rol principal y liderazgo de lo que será la segunda guerra por venir. Tan contundente será el triunfo de Rusia en la primera guerra, que para la segunda guerra sus enemigos ya no tendrán el poder militar para detenerlos cuando invada junto con la alianza árabe a Israel, que solo le podrán decir Sabai de Dan, que es Arabia Saudita, junto con los otros perdedores, como serán los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, que es la OTAN. Lo único que podrán decir: ¿han venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganado y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Así nos los dice Ezequiel 38:13. Ahora, en este momento, con la entrada ya determinante de Arabia Saudita en el escenario profético final, debemos comprender que esto está por ocurrir, porque la profecía bíblica nos dice que ahora más que nunca se ha cerrado la lista de los protagonistas de la primera guerra del fin. Escuchó bien, se ha cerrado la lista de los protagonistas de la primera guerra del fin. ¿Por qué? Porque todas las naciones alrededor de Israel se han alineado al conflicto de la primera guerra. Y escuche, estas naciones ya no participarán en la segunda guerra, de la que nos habla Ezequiel 38 y 39, por haber sido derrotadas por Rusia, como es en el caso de Arabia Saudita y la OTAN, y por Israel. Y usted se preguntará, ¿por qué con Israel? Porque al inicio de esta primera guerra entre Rusia y Arabia Saudita y sus aliados, esto va a jalar a otras naciones a participar en este gran conflicto y guerras por venir. De tal forma que en breve tiempo va a empeorarse dramáticamente el panorama, de tal manera que estos ataques de naciones ajenas en Siria, junto con los grupos terroristas infiltrados en estas luchas, provocará falsos errores de cálculo,
llamémosle así, que misiles caerán en Israel por naciones y grupos terroristas que quieren borrar a Israel del mapa y que lo han manifestado, seguro que no desaprovecharán esta oportunidad para atacarlo, para que se cumpla Amós capítulo 1, donde Israel va a ser provocado. Y todos estos ataques de los enemigos de Israel empujará y presionará a Israel a entrar directamente a esta guerra para defenderse de esta amenaza de los países vecinos como de los grupos terroristas, como nos los dice Zacarías 12:2, Salmo 83 y Amós 1. Y toda esta destrucción provocará aún más desplazados o refugiados de esta zona de conflicto y de guerras que migrarán por la anchura de la tierra para el cumplimiento total de la profecía de Habacuc capítulo 1 versículos 5 y 6. Pero en esta agresión y ataque masivo desde varios puntos que recibirá Israel, traerá una acción de defensa y respuesta por parte de Israel para el cumplimiento exacto de la profecía bíblica de Isaías 17, con la destrucción de la ciudad de Damasco, que es la capital de Siria, que hoy es la olla que hierve al norte de Israel. Y todo esto provocará el cumplimiento en cadena de varias profecías, como es la destrucción de Gaza, como nos lo dice Amós capítulo 1, de los versículos 6 al 8, con la destrucción de varios lugares de esta zona donde tiene su base el grupo terrorista Hamas. Pero también Amós capítulo 1 versículo 9 nos dice la destrucción de la ciudad de Tiro, en la nación del Líbano, donde se encuentra el grupo terrorista Hezbollah. Ahora, con todos estos sucesos y destrucción de esta primera guerra, donde muchos lugares desaparecerán por el uso de las armas nucleares que serán utilizadas, obviamente con sentido lógico, todo esto provocará varios efectos en cadena, de lo cual la palabra de Dios nos advierte y nos dice: primero, Israel será librada de sus enemigos cercanos que tienen ya misiles de corto y largo alcance que los tenían aterrorizados, de tal forma que el peligro cercano habrá sido quitado y borrado de su periferia. Por lo tanto, ahora Israel podrá estar conforme a Ezequiel 38:11 para la Segunda Guerra, cuando viene Rusia, Gog y Magog, y su alianza árabe. Cuando Israel viva ya confiado por esta seguridad que le dará el no tener enemigos cercanos que atenten contra su seguridad, ya sin muros, en una palabra, sin protección de cerrojos ni puertas. Pero obviamente que también después de esta primera guerra, donde Israel saldrá triunfador y que la destrucción de sus enemigos será espantosa, arrinconará a Israel y lo presionará todo el mundo, y la prensa internacional se encargará de fomentar aún más el antisemitismo, que fomentará aún más la persecución y hostigamiento mundial contra el pueblo israelí, con atentados, destrucción y muerte, donde el pueblo hebreo se verá inseguro y perseguido mundialmente, que le hará volver sus ojos a Israel, su tierra, para el cumplimiento exacto de la profecía bíblica que nos habla Ezequiel 37:21, donde Dios promete traerlos a su tierra. Ahora, ya con todo el pueblo hebreo habitando en su tierra, Israel, y ante el caos y calamidad mundial, donde todas las naciones culparán a Israel de todas estas guerras. Si ahora, en este tiempo, que Israel, a pesar de haber sufrido un holocausto y ser víctima de atentados constantemente, hoy la judofobia o el antisemitismo aún existen, y lo peor, hasta de los mismos que se dicen ser cristianos lo practican, por ignorar qué dice la palabra de Dios, que advierte que el que bendice a Israel, Dios lo bendice, y el que lo maldice, Dios lo maldice, como nos los dice Génesis 12:3 e Isaías capítulo 41. Y porque en la ignorancia de estos supuestos cristianos, que lo primero que tendrían que hacer es leer la Biblia, desconocen que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios que tiene con su pueblo Israel, como nos los dice Romanos 11. Ahora, con este más grande antisemitismo mundial que vendrá, después de estas megaguerras que están por empezar, que no le quede la menor duda que será el tiempo de angustia de Israel, como nos los describe Jeremías 30. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Tiempo en que Dios tratará con Israel, Jacob, y mismo Dios estará para salvarlo y para destruir a todas las naciones. Escuchen, para destruir a todas las naciones en las cuales se esparció, que son todas las naciones. Pero Israel no será destruido, sino que Dios lo castigará con justicia. Por eso Israel se refugiará en su tierra ante la magnitud de problemas que enfrentará el mundo entero, donde naciones serán devastadas con estas guerras, y que será la excusa para que entre al escenario la cuarta bestia a través de un emergente gobierno global, conocido ya como el nuevo orden mundial, con las características exactas que nos da la palabra de Dios en Apocalipsis 17, del versículo 10 al 14, donde nos dice que será un gobierno que va a durar breve tiempo, que va a durar breve tiempo, que va a durar breve tiempo, formado por 10 cuernos que son 10 reyes. Escuche, por una hora van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. Escuchó bien, juntamente con la bestia, que es el anticristo. En una palabra, son 11 gobernantes. Y aquí debe de estar muy atento porque el número 11 es un número muy especial dentro del ocultismo. Y ponga atención, estos tienen un mismo propósito, estos tienen un mismo propósito, estos tienen un mismo propósito. En una palabra, esto es una confabulación mundial. ¿Por qué? Porque ellos entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Y este nuevo gobierno mundial en su aparición llevará al mundo entero a un pacto de paz y seguridad, tema del que hemos ya tratado y alertado, porque la palabra de Dios así nos los dice y advierte, que cuando digan, que cuando digan, que cuando digan, no dice cuándo se logre. Entonces vendrá destrucción repentina a ellos, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, Iglesia de Cristo, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Iglesia de Cristo, las últimas llamadas de advertencia las estamos escuchando ya, porque después del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo se va a firmar un pacto donde Israel será el principal protagonista, presionado a repartir sus tierras y a entregar sus armas de defensa, incluidas las nucleares, que serán señaladas como las causantes de estas guerras y tragedias. En ese momento, Israel por esta presión aceptará y caerá en un engaño para el cumplimiento exacto de la profecía que nos dice Ezequiel 38:11, cuando venga después Gog y Magog, Rusia, en la segunda guerra que invadirá junto con su alianza árabe a Israel, y dirán: subiré contra una tierra indefensa. Y ahí en Israel será la tumba y el final de Gog y Magog, Rusia, que junto con su alianza árabe lo invadirán, buscando la venganza y destrucción de la nación de Israel. Y aquí se cumplirá la profecía de Ezequiel 39, versículos 4 y 5, donde Gog y Magog subirá sobre los montes de Israel, y todas sus tropas y pueblos que fueron con ellos va a ser comida para las aves de rapiña de toda especie y para las fieras del campo. En una palabra, los juicios de Dios los alcanzará a los enemigos de Israel. Y escuche, esto está a punto de suceder, tan pronto inicien las guerras del fin, que vendrán en cadena todos estos eventos que empujarán al desenlace final. Porque las treguas y estrategias militares que ha propuesto Rusia
donde buscan los diálogos por la paz y proponerse retirar de Siria, que esto no lo confundan, esto no va a mejorar. Al contrario, va a empeorar, porque el replegarse no quiere decir que ha dejado esta lucha. Tan es así que su armamento avanzado en Siria aún está, y donde Rusia ha mostrado ya una línea muy definida en la postura de defender a capa y espada por mantener en el poder al presidente sirio Bashar al-Assad, contra la adversidad de la OTAN y todos los países sunitas de quererlo quitar. Ahora sí que no le quede la menor duda que al final de estas conversaciones que se han alargado con treguas, que son solo estrategias dilatorias, pero que llegarán a su fin por las posturas radicales en que se encuentran todos en este mega y complejo conflicto en Siria, la olla que hierve al norte de Israel. Y entonces dará inicio con las guerras del fin. Y entonces dará inicio con las guerras del fin. Y entonces dará inicio con las guerras del fin. Si Dios nos lo permite y suple, estaremos preparando la continuación de estos eventos por venir en cadena desde varios puntos de vista: geopolítico, social y económico, tan pronto empiece la primera guerra de la confabulación del Salmo 83 y Amós 1. Y si no se puede ya por el tiempo, mejor, porque entonces ya estaremos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús, Yeshua. Aleluya, sí, ven Señor Jesús. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.